Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Continuamos con la segunda parte del Salmo 51. En cierta ocasión, el apóstol Pablo comparece ante el gobernador Félix. Y Pablo le dice al disertar con Félix de que hablaba de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero. Y en aquel suceso que está mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 25, dice que al oír estas palabras, dice que Félix se espantó. Hoy en día, cuando le hablamos a alguien y le decimos de que debemos reconocer nuestro pecado, de que debemos cambiar, de que debemos dejar esa vieja vida, entonces las personas les acontece como Félix, se espantan, ¿sí? A la hora de decirles de que debemos reconocer que somos pecadores, de que hay una justicia y de que debemos obrar con justicia, porque Dios es justicia. Y en esa justicia Dios hará un juicio, porque todos compareceremos ante un juicio. Y basada a esa justicia, a esas buenas obras que nosotros hayamos hecho estando en el cuerpo, seremos juzgados. Y si somos hallados justos, pasaremos a la vida eterna. Pero si somos hallados culpables, recibiremos la destrucción eterna. Y por eso, al disertar Pablo con Félix, dice que este hombre, al oírlo, se espantó. Pero seguimos hablando acerca del Salmo 51. Y en este momento veamos el Salmo 139, versículo 4, que dice: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por eso David se sincera con la verdad. Y en el Salmo 51, versículo 7 dice: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí David habla de ser limpio y de hisopo. ¿Qué es hisopo? Los israelitas lo utilizaron para rociar la sangre del cordero de la Pascua sobre los postes de las puertas en la noche que pasó el ángel de la muerte. Y veamos en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 21, lo siguiente. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Por otro lado, Moisés usó el hisopo para rociar el libro de la ley y para rociar al pueblo. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 19, dice: Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, Podemos compararlo con Éxodo capítulo 24, versículo 7, donde dice: Y tomó el libro del pueblo y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El versículo 8 dice: Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Sobre todas estas cosas también se utilizaba en ceremonias, en casas y personas que tenían contacto con lepra. Veamos el libro de los Números, capítulo 19, versículo 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Versículo 7. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Versículo 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación.
Aquí hace David alusión a esa ceremonia de limpieza al decir, purifícame con hisopo. Los eruditos tienen discrepancias, no se ponen de acuerdo en cuanto al hisopo. Suelen decir que el hisopo podría ser la planta hierbabuena o la mejorana. La mayoría de eruditos se inclinan en la mejorana por lo dicho en el libro de Reyes, capítulo 4, versículo 33. También disertó sobre los árboles. Después, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, al nombrar hisopo, Salomón da una característica de esta planta y es que nace en la pared y por eso esa planta se puede comparar con la mejorana. Veamos Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Así David con el hisopo quería ser emblanquecido y limpio. Y el versículo 10 del Salmo 51 dice, David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En estos textos David quiere una restauración, sufrir un cambio favorable que lo haga acepto delante de Dios en su restauración, y es algo que David entiende. Y el único que puede restaurar eso es Dios, por medio de su Santo Espíritu. El Salmo 51, versículo 14, dice David, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Contará mi lengua tu justicia. En este texto, en la palabra homicidio, David la utilizó recordando lo que hizo con Urías, cuando su plan no fue lo que esperaba. Hizo una carta al capitán del ejército donde le pedía que colocara a Urías en la primera línea, para que este Urías muera. Y así sucedió. Por eso David utilizó la palabra homicidio en el Salmo, porque él planeó un homicidio con respecto a Urías. David fue homicida intelectual porque lo planeó, aunque no lo mató con sus manos, pero sí lo planeó. En ese momento, en el Salmo, David activa su conciencia, en una conciencia que él había insensibilizado por mucho tiempo. Y el profeta Natán fue enviado de parte de Dios para exhortarlo, porque David había insensibilizado su conciencia. Y como dijo el apóstol Pablo en la primera Timoteo capítulo 4 versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y el versículo 15 dice en el Salmo 51, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, como se vio en Génesis capítulo 4, donde Caín y Abel presentaron sacrificios, mas el de Caín no agradó a Dios. Y Hebreos capítulo 11, versículo 4 lo explica, donde Abel agradó a Dios, alcanzó testimonio de que era justo. Y en el primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22, se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Escuche muy bien, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El Salmo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, según el Salmo 51, versículo 17, dos cosas o características busca Dios de sus adoradores. Primero, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Pero en este Salmo David menciona 7 cosas que se tiene que tener en su juicio para que Dios lo acepte. Primero, humillación. Versículo 1 y 2. Segundo, reconocimiento. Eso está en el versículo 3 y 4. Tercero, aceptación. Lo vemos en el versículo 5.
Cuarto, sinceridad con Dios, hablar, ¿sí? Con la verdad. Eso está en el Salmo 51. Versículo 6. Quinto, la limpieza. Para ser limpio, versículos 7, 8 y 9. Sexto, conversión, apartarse del pecado. Séptimo, buscar una renovación, versículos 15, 16 y 17. Y David termina su salmo o su oración pidiendo el bienestar o la benevolencia sobre Jerusalén. El versículo 19 ya David se da por sentado y ya David respiró porque ya Dios lo perdonó. Y el versículo 19 entonces dice: te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Cuando sucede esto, cuando hay humillación, reconocimiento, aceptación, sinceridad, limpieza, conversión y renovación. Solo entonces le agradarán los sacrificios de justicia a Dios. Cuando tienen estas 7 cosas en una persona, en este caso David se está hablando a sí mismo de las 7 cosas que debemos tener para mí y para ti. Algo a tener en cuenta: el Salmo 51 no perdona los pecados, o pienses que con el hecho de leerlo ya te son perdonados. No, solo un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, con sinceridad, de verdad será perdonado. Si se humilla y reconoce, acepta con sinceridad, de verdad, para limpiarse y convertirse en un nuevo ser renovado. El Salmo 51 es una oración de David, mas no santifica a quien lo lee, sino más bien nos invita a tener estas características para hallar el perdón, para la renovación en vida nueva. Así, mis amados en el Señor, finalizamos el Salmo 51, que es una oración sentida de David donde reconoce su pecado y que hay 2 cosas muy importantes que debemos tener, que es: debemos humillarnos con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.